Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy voy a hacer algo muy extraño, por no decir algo incoherente y sin sentido. Voy a empezar a hablar de la obra del gran maestro Tolkien con el libro de El Silmarillion. Ok, muchos se preguntarán que por qué estoy haciendo esto, por qué estoy empezando con el Silmarillion antes que con el Hobbit o el Señor de los Anillos. Bueno, hacerles reseña. La verdad es que, como ya muchos sabrán, estamos bastante cerca del estreno de la gran serie del Señor de los Anillos que está preparando Amazon Prime Video. Y según esta serie se va a basar en la segunda edad de la Tierra Media. Entonces, pues para no llegar tan despistado, porque realmente no tenemos tanta información acerca de la segunda edad, fue que decidí hace un par de semanas empezar a leer el Silmarillion. Lo terminé hace un par de días y en verdad quisiera empezar a hablar de este libro para ir gradualmente hablando de la obra de Tolkien a manera cronológica, como ocurren las cosas dentro de los libros y no conforme fueron publicados. Si bien esto puede llegar a causar ciertos conflictos y ciertos revueltas, porque muchos fanáticos puristas de Tolkien me pueden decir que estoy mal, que soy un imbécil por empezar con esto, que es demasiado complejo para el que va empezando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues la verdad, yo sí quiero hablar del libro del Silmarillion antes de ir directo con la saga principal del Señor de los Anillos, el Hobbit, y varios libros que me faltan aquí del maestro Tolkien. Ok, ¿de qué trata el Silmarillion? Creo que sí fue una estupidez hacer esto. Bueno, el libro en sí nos va a contar lo que pasó en la primera edad en el mundo de Tolkien. Y bueno, creo que pues tengo que aclarar que en este libro no es una sola historia, son varias historias entrelazadas unas con otras que nos cuentan aspectos diferentes. Por ejemplo, el origen de los elfos, el origen de los enanos, de los hombres, del primer Señor Oscuro, de Sauron, que posteriormente sería el Señor Oscuro, de Ilúvatar, de los Maiar, de los Valar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso nos llegan a contar cómo se hizo el mundo a través de la música. Y quiero arrancar el video de las cosas positivas del Silmarillion con el principio de las cosas del mundo de Tolkien. Y es que no es nada desconocido que Tolkien era un hombre católico con sus creencias bastante arraigadas, a tal punto que él dijo que su obra tendría que ser considerada dentro de las cosas católicas. Y este libro se nota que está muy influenciado por todas estas creencias, puesto que al principio conocemos que hay un ser llamado Ilúvatar, que es el ser más poderoso de todo este universo, que es prácticamente Dios dentro de este universo. Y la forma en que crea las cosas y la forma en que muchas cosas se van apareciendo, van tomando forma, etc., están muy inspiradas dentro de este tipo de creencias. Es algo extraño de explicar esta parte, principalmente porque el inicio de la Tierra Media, el inicio de todo este universo que Tolkien empieza a crear, empieza con la música, ya que aquí antes de que empiece el libro, en una especie de prólogo, nos cuentan cómo el mundo se hace a través de la música, cómo el Ilúvatar le va susurrando a cada Valar qué es lo que tiene que hacer y cuál va a ser su función en Arda, la tierra que él está creando. Como dentro de esta sinfonía hay unas notas que no cuadran, hay algo que no está bien, y es el nacimiento de Morgoth, el Señor Oscuro, o Melkor. Entonces esto es como que muy relacionado a la religión católica de Tolkien, donde pues el Melkor representa al diablo que entró en un problema con Dios. Entonces se nota bastante la influencia de estas cosas dentro de este mundo. Y eso es lo que a mí más me atrapó al principio, ver cómo literalmente de la nada, en unos pocos capítulos ya literalmente tenemos todo un mundo creado con seres celestiales vagando en la tierra, aunque no haya absolutamente nada, y cómo estos la empiezan a tratar, cómo estos empiezan a crear la tierra y cómo Melkor empieza de cierto modo a destruir todo lo que los Valar empiezan a hacer, y cómo esto le va dando forma, queramos o no, a nuestro mundo actual, puesto que recordemos que el mundo de Tolkien es exactamente el mismo mundo en el que estamos viviendo. Es el mismo mundo en el que yo estoy grabando este video y es el mismo mundo donde tú estás viendo este video. Ahora, la otra parte que me encantó del Silmarillion es que no se limita solamente a contarnos una sola cosa.
porque como mencioné en el principio, nos cuentan el origen de todo, de todo, de todo. Y si bien esto puede resultar algo complejo, y sí resulta algo complejo y bastante complicado en ciertos aspectos, la forma en que se nos cuenta no es como si estuviéramos leyendo una historia, no es como si estuviéramos leyendo un libro del Señor de los Anillos o El Hobbit, donde hay descripciones y narraciones bastante extraordinarias y bastante poéticas y con una prosa bastante elaborada. El Silmarillion se siente como un libro élfico, un libro escrito por elfos y por enanos a la par, porque muchas veces, más que describirnos las situaciones, más que describir varias cosas, solamente nos las cuenta. Nos cuenta que hubo una guerra, que tal personaje pereció, que tal personaje se casó con tal, y tuvieron tal hijo, y tal hijo, y tal hijo, y estos hijos tuvieron tantos hijos, etc. Entonces, en ese aspecto, yo creo que el Silmarillion destaca un poco más que la obra de Tolkien, que es, bueno, su obra más conocida, que es El Señor de los Anillos, porque se mete dentro de la mitología de Tolkien para expandir más la mitología de Tolkien. Esto resulta un poco más complejo y más complicado, porque nos cuenta demasiadas cosas en muy pocas páginas. Y esto no es nada malo, esto a mí me encantó y me fascinó. Si bien a veces puede llegar a ser un poco pesado por la cantidad excesiva de detalles y de personajes, no resulta tan abrumador como otros libros. Incluso se tiene que mencionar que hay saltos temporales dentro de los propios capítulos que pueden ser incluso de un minuto, de un segundo, a un par de días, a un año, a un lustro, a una década, o incluso a un siglo o a milenios prácticamente. Entonces esta parte creo que es la que complejiza un poco más el libro del Silmarillion, más de lo que el propio Tolkien como que lo tenía planeado. La forma en que nos va contando cosas un tanto extrañas y que por momentos podríamos decir, ¿esto por qué está pasando? ¿Esto qué tiene que ver? Es algo que a mí me fascina de Tolkien y es su forma de contar historias. Y es que pasamos de algo general a algo particular, pero de una forma tan elaborada que no te das cuenta en qué momento de la historia pasó de ser la historia romántica de una elfa y un humano a de repente desatar la mayor guerra que se haya visto en la Tierra Media. Esos giros que Tolkien da a la trama, pero que de todos modos sigue construyendo de una forma impecable y perfecta, son unas de las que más me gustaron del libro. Otra cosa que tenemos que destacar es la imaginación de Tolkien dentro de este libro, porque literalmente crea ciudades y ciudades y ciudades y parajes y fortalezas y guerras y crea una mitología sumamente extensa de un solo personaje en menos de 2 capítulos, exagerando 3. Y la forma en que va explotando todo lo que él crea poco a poco es una bastante extraña, pero que aún así llega a funcionar dentro del libro. Y es que no tenemos que despreciar este libro, puesto que tiene literalmente todo. Tiene fantasía, tiene incluso ciertos toques divinos, ciertas cosas bastante grotescas y bastante crudas, pero de una forma tan escondida que no te crees que estás leyendo lo que estás leyendo de Tolkien. Porque, por ejemplo, El Hobbit es un cuento para niños largo, pero no tiene tantas cosas crudas. Es como que, ok, es una historia sencilla, es una historia lineal. Y aquí las cosas son súper grotescas, es una historia más complicada y más compleja. Y es que muy pocos libros tienen la cantidad de detalles y de elementos que el Silmarillion posee. Guerras, amores, traiciones, desamores, violencia. Claro, todo tipo de violencia. Y cuando digo todo tipo de violencia es todos los deseos de Melkor, tanto físicos como mentales y de otros tipos, que están bastante implícitos en el libro. Son cosas que cuando tú las descubres es impresionante y es despampanante cómo un hombre creó tantas cosas en un solo libro de casi 450 páginas. Dentro de todas las historias que se nos cuentan en el Silmarillion, yo quisiera destacar algunas cuantas que son mis preferidas, si les soy sincero. De Aule y Yavanna se me hace una historia interesante que plantea de una forma extraña y diferente la concepción que a veces podemos llegar a tener de la vida o de ciertos planes que el destino nos depara. Y la forma en que se abarcan todas las consecuencias y todos los planteamientos se me hicieron lindas, se me hicieron interesantes. Y creo que Tolkien las explotó
bastante bien, porque leí por primera vez este libro hace casi 9 años, y este capítulo es uno de los que más se me quedó a través de todo este tiempo que pasó. Y ahorita que lo volví a releer fue como que el corazón me explotó de alegría al volver a este paraje, que ahora creo que lo entiendo un poco más. De los Silmarils y la inquietud de los Noldor, se me hace un relato que creo que es el que prepara absolutamente todo el terreno para lo que posteriormente es la historia del Silmarillion. La forja de estas 3 joyas es, creo que, el detonante principal de toda la historia, puesto que todo el mundo va tras los Silmarils, todo el mundo tiene una razón para añorar o para tener un Silmaril, y la forma en que son creados y todo lo que hay detrás de ellos es impactante. Cada detalle, repito, aquí está bien cuidado, cada personaje, cada elfo, cada Valar, incluso con Melkor y todos ellos nos damos cuenta de que todos son avariciosos de cierta forma, que no son perfectos, que no son héroes de canciones como lo es Aragorn en El Señor de los Anillos. Aquí son imperfectos, a pesar de que fueron creados para ser perfectos. La historia de Maeglin es igual una que se quedó conmigo a través de los años, puesto que es una historia que lo tiene todo. Tiene amor, tristeza, desesperación, tiene historias de venganza, de repudio. Es una historia bastante oscura pero bastante completa para mi parecer. Y creo que Maeglin es uno de mis, si no es que mi elfo favorito de toda la historia, junto con Gil-galad. Pero especialmente sentí un poco más de compasión por Maeglin, porque él llega a ser la víctima de muchas cosas que son completamente ajenas a él. Si bien él llega a tomar sus decisiones, es brutal la forma en que una sola cosa puede afectar a un ser, sea un elfo, sea un enano, sea un orco, sea un Valar o sea un humano. Y nos damos cuenta de que de cierto modo todos se parecen un poco a Ilúvatar. No completamente, pero se entiende un poco lo que hay dentro de cada ser, especialmente en Maeglin. Hubiera sido un pecado no mencionar esta historia. Beren y Lúthien es posiblemente la mejor historia de amor de fantasía que yo haya leído. Todo lo que cualquier ser puede llegar a ser por amor es, a veces puede ser estúpido, puede ser ilógico o no puede tener sentido. Ese relato es impresionante. No puedo decir nada más, simplemente que me derritió el corazón y creo que posiblemente puede llegar a ser el mejor del Silmarillion. La historia de Túrin Turambar se me hace igual una maldita joya dentro de todo este condenado libro, ya que pasa algo similar que con la historia de Maeglin. Aquí tenemos de todo, pero aquí todo es muchísimo más grande. Hay dragones, batallas, cascos, el yelmo del dragón. Wow, ahí está todo lo que tú te puedas imaginar. Es como que de repente estamos conociendo a Túrin y nos damos cuenta de su perspectiva de las cosas, nos damos cuenta de su temperamento y cómo esto lo hace diferente, y cómo esto lo hace tomar decisiones interesantes y ver que afronta las consecuencias de sus decisiones y cómo esto lo va maldiciendo poco a poco. La descripción del yelmo del dragón se me hicieron brutales. Y sí, la verdad, ese relato, a pesar de que es el más denso y el más extenso, a mí me fascinó por todo lo que hace Tolkien con sus personajes, con su mitología y cómo describe las batallas. Se me hicieron una cosa brutal, de nuevo. Y bueno, esos son los relatos que a mí más me gustaron del Silmarillion. De hecho, igual todavía tiene un par de cosas extra que, una especie de apéndices donde nos explican un poco más de ciertas cosas que pasaron aquí, incluso como un breve resumen del Señor de los Anillos, junto con un índice de varios personajes, de todos los personajes y de todos los seres que hay en el Silmarillion. Sin duda alguna, creo que puedo decir con toda seguridad y con toda certeza que esta es la obra más compleja de fantasía que escribió Tolkien, y posiblemente se puede posicionar dentro de las mejores y las más complejas que hay en el género de fantasía, puesto que crea un universo literalmente desde cero y lo explota casi en su totalidad. Todos los personajes, todos los elfos, enanos, humanos, etc., son exquisitos en cierta forma, y como el libro tiene de todo, es muy difícil que te llegue a disgustar. Si bien por momentos puede llegar a ser pesado, un poco lento o incluso aburrido por la cantidad de personajes que se mencionan a los cuales se les hace referencia, igual lugares, fortalezas, etc., el Silmarillion es posiblemente un libro perfecto. Pero bueno, eso es lo que a mí me pareció. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.